el doctor Patiño. Muy buenos días, hermanos. ¿Me sirve? ¿Aló? Sí, buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estoy contento de verlos nuevamente. Hacía mucho tiempo que no me paraba en este lugar aquí, pero estoy muy complacido de verlos. Y sé que igual que yo, ustedes han sido muy bendecidos durante esta semana, ¿o no? ¿Quiénes han sido bendecidos esta semana? Todos, ¿verdad? Gracias a Dios. El Señor es muy grande con nosotros. Pero a veces las bendiciones no vienen de la manera en que nosotros las esperamos. Y a veces hasta son sorpresas. Por ejemplo, hoy ha sido sorpresivo para mí escuchar que a una niña no le gustan los dulces. Brenda dice que no le gustan los dulces, que no se comería los dulces. No vi a Elizabeth en la iglesia hispana y pensé mandarle un mensaje, te extrañé. Pero, sorpresa, aquí está. Mis amigos, tenía mucho tiempo de no verlos, me alegra verlos. Una sorpresa más, puse mi ofrenda en este bolsillo. Y cuando fui a sacar la ofrenda, no estaba. El bolsillo está roto. Hoy estoy estrenando. Este es un traje de mi hijo, lo iba a botar. Le dije, no lo botes, yo me lo pongo, me sirve, me queda bien. Pero sorpresa, el bolsillo está roto. La ofrenda se quedó en el camino. Quisiera tener la sorpresa de ver a muchos que no esperaba ver en el cielo. Pero la más grande de todas las sorpresas es verme a mí mismo en el cielo. En esta mañana no he venido para divertirlos, no he venido a contarles historias. Esto solamente era para agarrar su atención. Pero tengo un mensaje muy serio que tiene que ver con el destino eterno de cada uno de nosotros. Es un mensaje que no es propio, lo escuché, lo adapté y lo he traído con el deseo de que cada uno de nosotros pueda ser tocado en el corazón y podamos usar bien el poco tiempo que nos queda en este mundo. El título de la meditación es El día de la expiación. Si ustedes leyeron o escucharon la lectura bíblica, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos en la lectura bíblica? Del santuario. Algo estaba sucediendo en el santuario. Vamos a repasarlo un momentito en el capítulo 16 del libro de Levíticos, versículo 11. Dice, y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación. ¿Quién era Aarón? ¿Era el sacerdote? No, no era el sacerdote. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote, porque había varios sacerdotes. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, en ese día tan especial que era un solo día por año, ese servicio se realizaba una sola vez en el año. Aarón, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque era un ser humano igual como todos los israelitas. Y luego ofrecer por el resto del pueblo. ¿Quién es el sumo sacerdote que está en el cielo, en el santuario celestial? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿En qué parte del santuario celestial? ¿Qué cordero ofreció para poder entrar por sus propios pecados? Su propio sacrificio. Y no eran sus pecados, sino eran pecados apropiados, los de toda la humanidad, los tuyos y los míos, que cargó sobre sí mismo. Y con su propio sacrificio, Él se libera de esa maldad, de ese pecado de toda la humanidad. Va a estar en el santuario celestial haciendo un trabajo de intercesión. Y el día de expiación
también tiene otra traducción o tiene otra forma de expresarse, y es el día de juicio. Entonces, quiero que tengamos eso bien claro, bien presente. El día de expiación es un día de juicio. Jesús vino a esta tierra en la generación en que la tierra aquí, su vida humana, la gente, había vivido más o menos 4,000 años. ¿Y saben que Él no vino por casualidad en ese tiempo? No vino por casualidad, porque todo lo que sucede en esta tierra y en todo el universo está controlado por Dios. Vino en el tiempo, en el momento y en el lugar que debía venir. Satanás no desea que Jesús termine su trabajo en el santuario celestial por una simple razón. Y esa razón es que cuando Jesús termine su trabajo en el santuario celestial, se levante y salga del santuario celestial, va a suceder con Satanás lo que sucedía con el chivo expiatorio. No tenemos todo el tiempo para leer el capítulo, pero le pido que lo lean en su casa, capítulo 16 de Levíticos. Después de que el sumo sacerdote hacía la expiación, él salía. Y al salir del santuario terrenal, ponía las manos sobre el chivo expiatorio, y ese recibía los pecados de todo Israel, de todo el año. Y era entonces enviado al desierto. No se mataba el chivo expiatorio en ese momento. Se mandaba a un destierro, al desierto. Lo mismo le va a suceder a Satanás. Cuando Jesús salga del santuario celestial, va a salir, y toda la carga de pecados de toda la humanidad, de todas las edades, va a recaer sobre él, y él se irá a un desierto, a desolación. Y ese desierto no es más que esta tierra por un periodo de 1000 años, donde no habrá nadie a quien él pueda tentar, al quien pueda él hacer pecar. Satanás no quiere que eso suceda. Si ustedes estudian conmigo la Sagrada Escritura, van a encontrar que nada en este mundo sucede por pura casualidad. Dice que ni un ave cae sin que el Señor lo note. Y algo más interesante, más detallado todavía, Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuántos estamos aquí hoy? ¿30 personas? ¿40 personas? ¿20 personas? ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo más? Usted dijo más. ¿Usted sabe cuántos pelos tiene su cabeza? Ok, Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, y somos miles de millones. Todo lo que sucede está controlado por el Señor. Y quiero llevarlos a que entiendan esto en una forma más clara. Cuando vemos lo que el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, lo voy a leer rápidamente, dijo, muchos años antes de que Jesús viniera a esta tierra, dice: mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo Miqueas? ¿Por qué creen ustedes que se refiere a Jesús y no a otro rey o a otro personaje del pueblo de Israel? Por lo que continúa diciendo, porque dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. ¿Quién en el pueblo de Israel vivía por siempre? Nadie. Entonces, esta profecía estaba siendo referida o estaba haciendo referencia a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que había de nacer, ¿en dónde? En la ciudad de Belén. Miqueas, ¿cuándo vivió? Yo estuve revisando y encontré que pudimos ubicar la vida de este profeta durante el reinado del rey Usías. Y el rey Usías vivió o reinó entre el año 790
antes de Cristo y 739 antes de Cristo. O sea que más o menos, digamos que el profeta Miqueas profetizó este evento más o menos en el año 750 antes de Cristo. En la generación de los 4000 años, es decir, la generación cuando Cristo vivió o iba a vivir, José y María vivían en la ciudad de Nazaret. Y dice el libro de Lucas, capítulo 2, que estando María embarazada y a término de su embarazo, estaba ella con José viviendo en la ciudad de Nazaret. Estaba casi a punto de dar a luz. Sin embargo, la profecía decía que Jesús debía nacer en Belén, no en Nazaret. ¿Y cómo iba a suceder esto? ¿Cómo iba a ser posible? Bueno, ustedes recuerdan en el principio, en el capítulo 2 de Lucas, un gobernante llamado Augusto César del Imperio Romano dictó un decreto o presentó un edicto mediante el cual todos los habitantes del reino debían ir a empadronarse, es decir, hacer un censo, y tenían que trasladarse a ciertas cabeceras en las regiones. No podían censarse en cualquier lugar, tenían que ir a ciertos lugares. Y el lugar de Judea, el lugar donde vivían José y María, esos habitantes tenían que ir a Belén a registrarse en ese lugar. Cuando María tuvo que ir con José a ese censo, no era el mejor momento para un viaje. Una mujer embarazada, a punto de dar a luz, para viajar en los caminos de polvo, montada en un burro. ¿Se imaginan ustedes qué clase de viaje sería ese? Yo creo que por la voluntad de María, ella no hubiera ido a ese censo. Pero tuvo que ir. Y ni siquiera habían casi ni llegado a la ciudad de Belén cuando ya el trabajo de parto empezó a tomar lugar. Y conocemos perfectamente la historia. Es decir, Jesús nació donde tenía que nacer, en el lugar donde tenía que nacer. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús naciera en la ciudad de Belén? ¿Qué es lo que impulsó? ¿Qué es lo que eventualmente hizo que Jesús naciera en Belén y no en Nazaret? Un decreto. El decreto de Augusto César, que dijo que la gente tenía que ir, desplazarse a ese lugar. Les pregunto en esta mañana, después de 2000 años, ¿dónde estamos nosotros ubicados en la historia de la humanidad? ¿Qué generación somos nosotros? La generación de los 6000 años. Ya esta historia humana ha transcurrido vivencias por 6000 años. Nosotros somos la generación del año 6000, porque son 4000 antes y 2000 después. ¿Dónde está Jesús actualmente? Lo mencionamos al principio. Está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y cuánto tiempo va a estar el Señor ahí? ¿Recuerdan ustedes el santuario terrenal cuando Aarón, o el sumo sacerdote que lo sucedió después que él murió, en el día de la expiación entraban al santuario terrenal? ¿Qué sucedía? El sumo sacerdote hacía una serie de rituales y servicios adentro. Había un incensario que hacían que se producía un humo para que no hubiera la presencia de Dios delante del mismo sumo sacerdote. Y él se movía en ese santuario y su túnica de lino tenía unas campanillas en la parte de abajo que servían para escuchar los movimientos que indicaban que ese sacerdote estaba vivo. Era una cosa muy solemne, muy seria para todo el pueblo, pero particularmente para el sumo sacerdote. Tan seria era que no caminaba como nosotros. Caminaba atado a una cuerda. Le ataban una cuerda
a uno de sus pies en el talón y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Si él estaba en pecado, no había confesado todas sus culpas y entraba a la presencia de Dios, moría. Por eso entraba atado. Y entonces cuando las campanitas no se escuchaban más, significaba que el hombre murió. Jalaban la cuerda y sacaban el cuerpo del lugar santísimo, porque nadie estaba habilitado ni tenía permiso para entrar allá. Una vez que el sumo sacerdote hacía todos los servicios que tenía que hacer, salía. Y si lo que sucede en el cielo era el tipo de lo que debía suceder en la tierra, y lo que sucedía en la tierra era que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y luego que terminaba sus servicios salía. ¿Qué significa entonces que sucederá en el cielo? Entró Jesús al santuario celestial en el reino, en el cielo, en el año de 1844 y va a estar ahí, pero no va a estar ahí permanentemente, eternamente, para siempre. No, va a salir. La importancia de este estudio es preguntarnos, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir Jesús del santuario celestial? ¿Será que podemos saber esto? ¿Será que está profetizado? ¿Sabemos o no? ¿Podemos saber? Todos están muy serios, algunos están dormidos. Me siento hasta mal de ver que estén dormidos. Es importante este mensaje, hermanos. Tan pronto terminemos, nos vamos a la casita y vamos a comer. Pero si me regalan unos minutitos de su tiempo y se quedan despiertos, yo no se los voy a agradecer. Ustedes mismos se lo van a agradecer a ustedes mismos, porque esto es importante, esto es vital. Dice, antes de que terminen los 6,000 años de vida en esta tierra, durante la generación de los 6,000 años, un nuevo decreto será dictado. En ese tiempo el decreto fue dictado por un poder dominante mundial, la Roma imperial. Ellos dominaban, ellos decidían, ellos ordenaban, la gente obedecía. En este tiempo en el que ustedes y yo vivimos, se establecerá y se consolidará un imperio terrenal mundial que, influenciado por el poder papal, dictará un decreto, presentará un edicto. Y cuando ese edicto sea presentado, entonces el Señor Jesús, Cristo, el sumo sacerdote, saldrá del santuario celestial habiendo terminado su trabajo en ese lugar. Los Estados Unidos de América son ese poder. No hay otro poder en esta tierra, en esta generación, que cumpla con esas características. Y la ley dominical será el edicto. Eso significa que esta generación, nosotros los que vivimos ahora, somos la última generación. A veces, por ser adventistas de mucho tiempo, nos acostumbramos a escuchar que el Señor viene, el Señor va a venir, y no viene. Pero quiero decirles que ahora sí es en serio. Ahora sí es de verdad, porque el tiempo se acabó. Yo era un niño, y ya lo conté algunas veces a ustedes, posiblemente en la iglesia hispana. Y mi mamá me sacó de la escuela cuando estaba en el tercer año de escuela primaria. ¿Y saben por qué me sacó de la escuela? Me sacó porque dijo, ¿para qué estudias? El Señor ya va a venir. Lo importante es estudiar la Biblia. Y no fui a la escuela más. Hasta que alguien me rescató de la familia. Y dijo, no, su mamá está loca. Y me llevaron a la escuela y terminé la primaria y terminé la secundaria y después estudié teología y después estudié medicina y después hice una especialidad. Y tengo más de 20 años trabajando y el Señor no ha llegado. ¿Por qué es que el Señor no ha llegado? Porque en el reloj cósmico, profético de Dios, no
ha llegado el momento para que Él venga. El Señor va a venir cuando Él lo decida, cuando Él lo determine. Él es el que tiene el control de todo cuanto sucede en este mundo. Ahora, yo les pregunté que si podíamos saber, podíamos calcular cuándo el Señor va a salir. Y les acabo de decir que es cuando se dicte esa ley dominical. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en el libro Testimonios, la versión en inglés, el volumen 5, la página 451, parágrafo 1, dice: se nos instruye y se requiere que conozcamos cuándo es el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Dice en ese libro: cuando la ley dominical sea decretada por los Estados Unidos influenciados por el papado, sabemos o sabremos que el fin habrá llegado. Y ese momento está muy cerca. Muy cerca es ahora. Hay otros pasajes que mencionan en el Espíritu de Profecía que después de 6,000 años de pecado, este mundo vendrá a su término y el Señor vendrá a rescatar a sus hijos fieles. Cuando la ley dominical sea decretada, sucederá ese gran evento, que es la salida de Jesús, del sumo sacerdote, del santuario celestial. Pero dirán ustedes, bueno, si eso va a suceder, todavía se va a tardar mucho porque no hemos escuchado. No, si ya esa cosa estuviera en proceso, debería notarse más, deberíamos sentirlo mejor. Pues quiero decirles que en muchos países la ley dominical ya es un proyecto de ley que ha sido aprobado. Por ejemplo, algo más sorprendente aún, hay un periódico en Israel que se llama The Jewish Press.com, y en ese periódico se menciona que en el año 2013, es decir, hace 5 años atrás, la nación de Israel decretó el domingo como un día de descanso. ¿Cómo dije? Israel. Guardan el sábado. Y allá se decretó una ley diciendo que el día domingo se ha destinado como día de descanso. Israel tiene una ley dominical, señores. Y si Israel tiene una ley dominical, ¿ustedes qué piensan que será posible que otros países tengan una ley dominical? Lo que pasa es que estamos muy ocupados, tan ocupados que no nos damos cuenta. En Alemania ya se dictaron leyes dominicales. En Argentina ya se dictaron leyes dominicales. La ley, el decreto de ley dominical, ya esa ley está establecida desde hace muchos años en Estados Unidos. Simplemente no se ha decretado, no se ha puesto en práctica. Estamos tan ocupados que no nos damos cuenta de lo realmente importante. Y no es que estemos ocupados en cosas malas, estamos ocupados en el diario vivir, en las cosas que nosotros tenemos que hacer para subsistir. Tenemos que vestir, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Eso no es malo. Pero eso no es lo más importante que tenemos que hacer. Dice San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son las que nos van a añadir? ¿De qué estaba hablando el texto antes de ese versículo? ¿Cuál es el contexto? Estaba hablando de las flores del campo, de los pájaros del campo. Y el Señor estaba hablando con sus discípulos y la gente y diciéndoles: ¿por qué se preocupan tanto? ¿Por qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a hacer el día de mañana? ¿Con qué se van a vestir? ¿No han visto los pájaros? No trabajan, no hilan. Y todos los días comen. Las flores nacen de esos lodazales feos y esos colores, el lirio, por ejemplo. Dios hará provisión para nosotros, si ya ha hecho provisión para eso que parece que es tan insignificante comparado con nosotros, que somos hechos a la imagen del Señor. Comer, beber es importante, pero más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, quiero preguntarles o quiero presentarles la idea de que ¿qué tan importante en nuestro destino eterno será el decreto de la ley dominical y el hecho de que cuando eso acontezca, Jesús saldrá del santuario celestial? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida personal? Tiene que ver mucho, mis queridos hermanos, porque cuando la ley dominical se apruebe,
y Jesús salga del lugar santísimo, cuando Jesús, que es llamado Miguel, se levante y salga del santuario celestial, se acaba la oportunidad. Se acaba el tiempo. Exactamente. El decreto de la ley dominical será el momento límite. Pero, sin embargo, actualmente hay muchas personas en el mundo que no conocen esta verdad. Bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales, católicos, millones no conocen. Y aquí lo interesante es que mientras el tiempo se acaba para unos, no se acaba para otros. ¿Cómo es así? Es decir, el tiempo de oportunidad es para unos y no para otros. Entonces, ¿Dios es imparcial o es parcial? Lo que sucede es que Dios es muy justo. Dice, ese momento límite, ese tiempo del fin, no será igual para todos. No será de la misma manera para muchos protestantes que no han oído la verdad. El tiempo del fin de la gracia para unos será el comienzo de la gracia para otros. ¿Sí? Cuando este momento llegue, los juicios de Dios empezarán a caer, pero habrá un tiempo de misericordia. Ese tiempo de misericordia solo será para ¿quiénes? Para los que nunca tuvieron la oportunidad de oír la verdad. Los que ya tuvimos la oportunidad, ya pasó la oportunidad, ya es tiempo de juicio. No es tiempo de gracia más, es tiempo de juicio. No será tiempo de misericordia para los adventistas. Para los adventistas será tiempo de juicio. Los adventistas ya hemos tenido esa oportunidad por más de 100 años. Hemos recibido mensajes que nos hablan acerca de estilo de vida, forma de comer, de alimentarnos, de vestirnos, de pensar, de trabajar, ¿cierto? Tenemos el Evangelio eterno desde hace mucho tiempo. Hemos tenido muchas oportunidades. Incluso estos mensajes han sido descuidados por nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio cuando el Señor, hablando con los judíos, los recriminaba porque decían: ustedes son esos que no entran por la puerta a las bodas? Y no solamente eso, sino que estorban que otros entren. Mi pregunta es, ¿lo que sucedió en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el tiempo de que Cristo vivió, se está repitiendo en los días nuestros? Yo creo que sí. ¿Han ustedes escuchado de personas que se van de la iglesia y no vuelven más por el comportamiento malo de algunos de nuestros miembros de iglesia? ¿Han escuchado ustedes de gente que dicen: esa iglesia interesante, pero no me interesa? ¿Por qué no le interesa? Mírenlos nomás. Ese es cristiano, ese es adventista. Y es ladrón, es chismoso, es mentiroso, es mujeriego. Anthony, en la India había un hombre llamado Gandhi. Y en una ocasión le dijo a un predicador cristiano: me encanta tu Cristo, pero no puedo hacerme cristiano por los cristianos. El mal testimonio que nosotros damos es lo que está estorbando que la gente entre por la puerta, que la gente entre al banquete de bodas. Hay en Mateo 22 un pasaje que quiero invitarlos a leer. Yo sé que el tiempo está volando, pero vamos a leer el registro. Mateo 22. Hay una cosa interesante, la voy a leer rapidito. Mateo capítulo 22 del 2 al 14. Dice: el reino de los dioses, de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey se indignó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Notan la similitud de esto y lo que les dije antes? ¿Notan ustedes que fueron invitados a las bodas? ¿Y qué pasó? No vinieron. Y entonces se acabó su oportunidad. Es más, como se portaron tan mal, el Señor, el Rey, los mandó a destruir. El Señor tiene la puerta abierta. El Señor está intercediendo por nosotros. Pero cuando Él salga del lugar santísimo, nosotros que conocemos la verdad, ya no tendremos más oportunidad. Y entonces será el momento de juicio para nosotros, y será el momento de misericordia para los que no conocían. Y es que es el momento en que Él va a buscar a los otros y los llama y viene a celebrar las bodas del Cordero con ellos. Así es que no es tiempo para que nosotros estemos jugando con nuestra salvación. Pero podemos decir: pero nadie me había explicado esto muy bien, no lo sabía, mi pastor no me lo dijo. Bueno, no se trata de eso. ¿Tú tienes una Biblia? ¿Tú tienes los libros del Espíritu de Profecía? Es tu obligación trabajar en tu propia salvación. Es tu obligación estudiar personalmente. El tiempo de juicio para unos, entonces los que no querían entrar, será el tiempo de gracia para los que no habían conocido ni habían recibido la invitación. ¿A quién representan entonces estas bodas del Cordero? Los invitados a esas bodas del Cordero, ¿a quién están representando? Los primeros invitados. ¿A quiénes? A ustedes y a mí, que conocemos. El Señor nos está invitando a venir a las bodas. ¿Vamos a asistir? ¿Vamos a entrar? ¿O vamos a estar ocupados en qué? En la labranza, en otros negocios, trabajando en la escuela, estudiando. No estaban haciendo nada malo. Estaban cultivando la tierra, estaban haciendo negocios, estaban trabajando. No era malo, pero no era lo esencial, no era lo eternamente vital. Y eso nos puede pasar a nosotros. Estar tan ocupados en el día a día, ocupados haciendo las cosas buenas que nos hacen estar vivos en esta tierra, pero finalmente vamos a estar muertos eternamente. Es importante entender que cuando Jesús se levante y salga del santuario celestial, del lugar santísimo, no habrá más intercesor que pida por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros actualmente. Él es nuestro abogado, pero cuando Él se levante y salga, esas ropas sacerdotales serán quitadas de Él y se pondrá las ropas de juez. Y entonces ya no será más nuestro intercesor, sino será nuestro juez. Es interesante que muchas cosas han cambiado y a veces nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que tener claro en la mente que va a haber un momento en la vida nuestra, al final, en este tiempo, no muy lejos de ahora, en que tendremos que vivir sin intercesor, sin sacerdote. ¿Recuerdan ustedes el logo antiguo de la escuela, de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué tenía el logo popular antiguo de la iglesia adventista del día? 3 ángeles. Y nos conocemos por ser la iglesia de la profecía, la iglesia que estudiamos la Biblia. El mensaje de los 3 ángeles tiene como propósito preparar al pueblo de Dios justamente para este momento. ¿Y qué es la preparación? ¿Qué dice ese mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria.
Pregunto, ¿cómo le podemos dar gloria al Señor? Diciéndole gloria. ¿Cómo le podemos dar gloria al Señor? Con nuestra vida, con lo que hacemos con los privilegios que Él nos da, con lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestros bienes, nuestro tiempo, la persona en la que nos convertimos por su gracia. Esa es la única forma como podemos glorificar a Dios. Volviendo al texto de Lucas 2, Jesús no había nacido. María estaba embarazada, vivía en Nazaret, pero la profecía decía que Jesús tenía que nacer en Belén. La profecía había sido escrita 750 años antes. Y vemos que un decreto mundano de un poder terrenal hizo que María y José se movieran y fueran al lugar en donde debía nacer Jesús. Y Jesús nació de acuerdo a lo profetizado, de acuerdo a lo destinado por Dios mismo. Ya les mencioné que un nuevo decreto va a ser emitido por un poder mundial. Y en ese mismo momento, cosas grandes van a suceder. Es importante que sepamos que el pueblo de Dios, que creemos ser nosotros, se prepare durante ese juicio investigador. El juicio investigador, el día de expiación, el día de juicio, tiene dos fases. Y a veces se nos olvida. Lo estudiamos hace mucho y no lo volvemos a estudiar. Y esas dos fases es que se juzga a vivos y se juzga a muertos. ¿Recuerdan? No es el mismo tiempo para todos. ¿A quiénes van a juzgar primero? A los muertos. No tengo tiempo para ir a todos los textos, pero lo pueden buscar en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, en donde dice muy claramente que no nos vamos a anticipar a los que murieron. Al contrario, ellos van a recibir la vida eterna primero, porque a ellos se les da la vida, se los resucita y dice, ellos primero. Y nosotros, los que hemos quedado vivos, que estemos en paz con Dios, entonces nos levantaremos, seremos levantados y nos uniremos a ellos. O sea que la vida eterna empieza primero para los muertos resucitados en Cristo. Pero para que ellos sean resucitados y aptos para recibir la vida eterna, tienen que haber sido juzgados antes. Y eso es lo que ha estado sucediendo durante todos esos años, desde el año 1844. La Sagrada Escritura hace alusión también a eso, en que el tiempo que transcurre durante la noche es el tiempo en que estaremos llorando en angustia. Pero vendrá la mañana gloriosa en particular, cuando estaremos regocijándonos y estaremos disfrutando de mucha alegría. El juicio entonces tiene una parte oscura, la noche, la tarde que se llama, y una mañana o día, que es cuando Jesús termina el trabajo, el día de expiación. Cuando Jesús salga del santuario celestial, terminará el juicio de los muertos y empieza el juicio de los vivos. De acuerdo al libro Testimonios, la versión en inglés, tomo sexto, página 230. Para cuando llegue ese momento, nosotros debemos estar preparados, porque es cuando se termina la oportunidad. Ya no podemos arrepentirnos más. ¿Recuerdan ustedes que en ese momento estamos preparados para recibir el sello de Dios o la marca de la bestia? Pero no habrá oportunidad de arrepentirse, no va a haber chance de decir, Señor, perdóname, mire, me tardé, pero no. Dice el Apocalipsis claramente que llegará un momento en que el justo continuará siendo justo y el inmundo continuará siendo inmundo. No va a haber oportunidad para arrepentirse, no hay marcha atrás. Y en ese momento, sin intercesor, no podremos pecar. ¿Comprendemos la gravedad de este enunciado? Llega un momento en el que no podremos pecar, porque si pecamos, no tenemos intercesor. Si no tenemos intercesor, no tendremos perdón. Si no tenemos perdón, estaremos eternamente perdidos. Y la preparación para ese evento, para ese tiempo, es ahora. No solamente debemos estar preparados, sino que debemos estar ocupados
preparando a otros, invitando a otros para que entren a las bodas del Cordero. Dice, llegará un momento en que la oportunidad de arrepentimiento se habrá acabado. ¿Y saben cuándo es ese momento? Ahora, aquí, hoy. Mañana será demasiado tarde. Ojalá que cada uno de nosotros pueda pensar más en nuestro destino eterno y que vamos a salvar a otros en ese pensamiento. Si nos ocupamos en la salvación de otros, nuestra salvación será espontánea, automática. No tenemos que trabajar para eso. El Señor hará el trabajo en nosotros y todos estaremos salvos. Yo anhelo esa mañana gloriosa, cuando vea al Señor venir en gloria y me diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en mi deseo. Hermano Patiño, gracias por tan bonito mensaje que nos ha dado a todos los hermanos para honra